lo que estábamos hablando ahora mismo con Douglas es contar historias. Bueno, les cuento una mínima para mí. Yo me dedico a esto del mundo de la diabetes, como saben, por la diabetes de mi madre, que me imagino me estará viendo, a la que le mando un beso desde aquí. Eh, y en este camino, en este recorrido, en esta historia que yo he hecho en diabetes, pues he conocido a muchas personas. Hay algunas de ellas muy importantes. Para mí, uno de los padres, de mis padres en la diabetes, es el psicólogo Iñaki Lorente. Ha trascendido su conocimiento de diabetes para ser un amigo. Y gracias a él yo he aprendido muchísimo de diabetes y he conocido muchas cosas relacionadas con la parte emocional de esta patología. Es para mí un honor darle la bienvenida y saludarle esta noche. Iñaki, muy buenas noches. Hola, querido Ángel, y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla de mi ordenador. Encantado de saludar y encantado de estar aquí con todos y todas vosotros. Es un honor, Iñaki, tenerte con nosotros para plantearte un reto. Yo le planteé un reto a Iñaki, que es que nos hablara de esa gestión del tiempo, que hoy será capital en este Diabetes Experience Day, de cómo una persona se tiene que preparar emocionalmente para los años de diagnóstico y, en algún caso, incluso hasta para las complicaciones, si el manejo de la diabetes no ha sido el adecuado. Yo te dejo con la audiencia del Diabetes Experience Day, está en tu entera disposición y estamos todos con muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que contar. Encantado y muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Bueno, pues, venga, hasta ahora. Yo de todas maneras avisar a todos que estaré encantado de que escribáis y preguntéis, intervengáis a través de los medios que ya ha difundido Ángel para compartir, porque aquí yo creo que en diabetes no hay una verdad absoluta, sino que cada uno tenemos nuestras verdades particulares, ¿no? Y compartir siempre ayuda a abrir caminos al resto. El tema que me proponían para hoy, para hablar aquí, para reflexionar, la verdad que ha puesto un verdadero reto para mí y es plantear lo difícil que puede llegar a ser el, eh, el, el retomar la vida cuando tienes algún tipo de complicaciones que te hablan de que te complicas con la diabetes, ¿no? Las patías, las famosas patías, una retinopatía, una nefropatía, una neuropatía, etcétera, ¿vale? Y es que es verdad que las malas noticias en diabetes no acaban con el diagnóstico, porque hay muchas más noticias que nos espera o que pueden llegar a esperarnos después del camino, ¿no? Entonces, para mí, como persona con diabetes, una de las cuestiones que más me hacen pensar es cuando llega la probabilidad de que llegue esa complicación que no tiene vuelta atrás. Esa complicación que no es un bache en el camino, sino que es una complicación ya que queda eh, eh, planteada para el resto de mi vida, ¿no? Pues o bien que tienen que amputar algún miembro, o bien que tienes una neuropatía que no, en fin, ese tipo de cosas que pueden pasar y que de hecho en la vida es muy probable que con el tiempo que vivimos, la esperanza de vida que tengamos, puede llegar. No tengo tan claro que tenga que ver con un mal autocuidado. Yo creo que muchas veces hablamos de que tiene que ver con un mal autocuidado. Es verdad que el que no se cuida, es verdad que tiene más probabilidades, más boletos de padecer una complicación, pero también es cierto que puede padecer una complicación sin que, o sea, habiéndose cuidado, ¿no? Por eso hay que tenerlo con cierto matiz. Lo que sí está claro que cuando llega esa noticia es uno, lo que vive es una crisis. De repente es como si el mundo se volviera a caer bajo los pies. Y eso, para mí, ahora voy a volver sobre el tema de lo que supone una crisis, de ese tipo de crisis, pero sí que quería poner esta diapositiva porque creo que tiene mucho impacto y mucha miga. A ver, fijaos lo que decía Epicteto en el siglo I después de Cristo, que era un esclavo, era un filósofo esclavo en Roma, ¿no? Y decía, la gente se perturba no por lo que ocurre, sino por cómo interpreta lo que está ocurriendo.
Entonces, cuando llega, llevando al tema que nos ocupa, es decir, hay una realidad y es que, mire usted tiene una no sé, pues eso, una neuropatía o una nefropatía o una retinopatía, una apatía de estas. Usted tiene un daño probablemente irreversible, sí parcheable quizás, pero irreversible. Esa es una realidad. Pero lo que realmente va a marcar el camino de cómo voy a percibir eso no va a ser el hecho de que me digan eso, sino la forma en que yo interprete lo que está pasando. Y según cómo interprete eso, pues probablemente me podrá ir mejor o peor. Bien no me va a ir porque la realidad también se impone, y es decir, usted tiene un problema serio, ¿no? Esa es la realidad y por tanto no podemos olvidarnos de ella, pero sí que puedo, fijaos aquí, fíjense aquí cómo pongo dos distintos caminos. Uno sería el mundo se me acaba, ya estoy ya se me está acabando la vida o ya no voy a poder desarrollar lo que yo quería para no sé qué. Es decir, la parte negativa de la lectura que yo hago de esa realidad, o puede ser una parte, si no positiva, por lo menos más adecuada, y que sería, tengo que buscar la manera de seguir hacia adelante. Y esa es para mí la clave, porque la realidad no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar la forma en que pensemos nuestra realidad. Y esa es mi propuesta. Como la realidad no podemos cambiarla, cambiemos la forma de leerla o de traducirla. Y en ese sentido, la crisis, es verdad que cuando te diagnostican, y vuelvo a retomar el tema de la crisis, cuando te diagnostican una complicación, lo que es verdad que de repente entras en crisis y lo que define una crisis es que uno no encuentra los recursos psicológicos necesarios para sobrellevar esa situación sin angustiarse. Es decir, es una situación de impacto grave en la vida emocional de la persona, que tiene que ver con que uno no ve cómo sortear esa dificultad, cree que no podrá adaptarse, etcétera. Esa es una situación de crisis. Y la crisis tiene una serie de características, que es que, primero, que es en tiempo presente, es decir, es ahora, ahora me siento así. El dolor agudo, el dolor emocional agudo lo tengo ahora, en este momento, pero es temporal también. Para bien o para mal tendrá un desenlace, como veremos un poco más adelante. Es decir, uno no puede estar con esa tensión emocional que supone una crisis mucho tiempo. Al final el organismo se adapta, para bien o para mal, insisto. Pero es verdad que es muy doloroso, ese momento es muy doloroso y es un momento de encrucijada, es un momento en el que uno tiene que mm, poner toda la energía en encontrar el camino correcto para salir airoso de esa situación. Por tanto, hay un autor que habla de las puertas, la salida de la crisis, que puede ser o por las puertas falsas o por la puerta correcta. ¿Cuáles serían puertas falsas? Pensar que ya no puedo hacer nada y entonces me resigno a vivir así. Vivir, pues ya ahora que ya no me falta una pierna, pues ya no salgo de casa. O como me falla la vista, pues entonces ya renuncio a leer, por ejemplo, ¿no? Eso sería una resignación. Añorar lo perdido también es otra forma, es otra puerta falsa, es decir, ay, cuando veía y ahora que no puedo ver tan bien, hay que, ese añorar, quedarse anclado en el pasado, no ayuda a superar la crisis de una manera sana, digamos. Culpabilizarse tampoco es correcto. Es decir, si me hubiera cuidado más, ahora no estaría así. No digo que no haya que mirar hacia atrás, pero no hay que culpabilizarse, porque la culpa solo nos lleva al pasado, no nos ayuda a enfrentar el futuro. Lo que nos ayuda a enfrentar el futuro es la responsabilidad del tipo, yo sí que soy responsable de lo que ha pasado, pero también, por tanto, soy responsable de lo que haga de ahora en adelante. Y esa es la gran diferencia, que la culpa mira al pasado y la responsabilidad mira al futuro. Y otra puerta falsa puede ser la de deprimirse.
¿Y cuáles serían las puertas correctas entonces que podríamos elegir? Pues buscar la manera de adaptarnos a la nueva situación que se nos plantea. Eso es fundamental. Poner energía, esfuerzos, estrategias en buscar la manera de adaptarnos, de ver la manera de ver con qué puedo contar a partir de ahora para seguir hacia adelante. Por tanto, la puerta verdadera sería la de adaptarse, que no, insisto, que no es lo mismo que resignarse. Adaptarse y resignarse son cosas distintas. Adaptarse, como veis, la definición que a mí me parece bastante acertada es modificar algo de nuestra forma de ser, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de interpretar las circunstancias para que encaje mejor con lo que nos está pasando. Eso es adaptarse. Y una de las estrategias claves para poder adaptarse en una situación de ese tipo es la esperanza. Y la esperanza creo que es lo que diferencia lo que sería la adaptación a una nueva situación, buscar un camino nuevo, de la resignación, que sería quedarse sentado sin energía para seguir adelante en una situación pues no sana probablemente. Y esa es la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Fíjense cómo se define la esperanza. Hay muchas definiciones de esperanza, pero esta me parece especialmente acertada. Dice, es un conjunto de creencias, o sea, de cosas que yo pienso y de expectativas que me ayudan a ver la manera de encontrar un camino para conseguir mi objetivo. Y es más, la esperanza lo que me da es confianza en que yo puedo seguir hacia adelante. Esa es la esperanza. Parece muy bonito también, y es verdad, pero habrá que darle una vuelta, habrá que reflexionar, y esa es mi idea de que reflexionemos juntos los matices de la esperanza. Pero ya hay tres cosas importantes. Tiene que ver con lo que pensamos, con lo que con lo que ideamos y con lo que sentimos, tiene que ver con encontrar un camino para llegar a una meta. Por tanto, es una actitud, esto es fundamental, realista, pero optimista. Las dos cosas hacen falta, que sea realista, pero optimista. Creer que yo puedo mejorar, que pueden irme mejor las cosas de lo que estoy en este momento, esa es la esperanza. Y lo que no es bajo ningún modo es que si yo creo, eso yo personalmente critico, soy de los que critican el de si insistes seguro que te ocurrirá algo bueno, si lo deseas con mucha fuerza, porque no siempre ocurre así y eso nos lo ha enseñado la pandemia. El todo irá bien también es mentira. Puede ir bien o puede que no vaya bien. Por tanto, quedarse anclado en todo irá bien. Yo recuerdo para mí una de las cosas que más que la pandemia me ha enseñado es a criticar el todo irá bien, porque no puedes decir que todo va bien si un familiar cercano tuyo fallece o si tú tienes unas complicaciones, porque no te está yendo bien. Por tanto, el todo irá bien es una quimera, no es una realidad. Eso no tiene que ver con la esperanza, eso tiene que ver con el espejismo de que ojalá fuera todo bien, pero no es la esperanza. Esto, si quieren, podemos luego hablar algo más de esto, pero vuelvo a poner la definición para poder determinar las tres cosas fundamentales que tiene una buena esperanza. Es un objetivo, la confianza en que puedo construir un camino para llegar a ese objetivo y ese camino que me va a llevar hacia el objetivo. Pero fíjense que lo importante es la confianza, el creerme capaz, creerme que yo puedo hacerlo. Y eso es lo que se llama en psicología el optimismo inteligente, que es lo mismo que el optimismo realista, que no es ser ingenuo, sino que es estar convencido de que yo personalmente puedo hacer algo para que me vayan mejor las cosas, que yo puedo hacer algo. Y realista cuando yo digo, vale, pues tengo una serie de fortalezas en mí, una serie de cualidades que me pueden ayudar si las pongo en juego.
cada uno tenemos las nuestras, ¿eh? Y eso es algo que igual hablamos también un poco después. Es decir, yo las metas que me proponga, que el optimista esperanzado tiene que ponerse unas metas que estén dentro de su ámbito de influencia. Si yo me pongo como meta el que me crezca una pierna, es una meta que no es posible, porque no está dentro de mi área de influencia. Pero si me propongo como meta andar con una prótesis, probablemente sí esté dentro de mi área de influencia y probablemente ahí sí que podré hacer algo, por ejemplo, ¿no? En el caso de que lo vaya a necesitar. Y es más, estoy convencido de que yo puedo hacer para conseguir eso, que yo tengo posibilidades y poder para hacer eso. Hay una frase muy bonita que, que dice lo que no es decir, no por el hecho de desear volar te van a crecer alas. ¿Eh? Es así, no, porque mucho que quieras volar no te van a crecer alas, pero es posible que si deseas mucho volar y trabajas y está dentro de tu área de influencia, puedas ir en ala delta, por ejemplo, que no es lo mismo que lo que tú querrías desde lo ideal, pero desde lo idílico, pero sí que tiene la posibilidad de estar dentro de tu área de influencia. Por tanto, decía, esa es la actitud de optimismo que hay que tener para conseguir que la esperanza sea fructífera. Y luego hay que tener una meta aceptable. No podemos plantearnos metas que estén fuera de nuestro, que sean quimeras, porque no tienen ningún sentido. Cuando uno espera, por ejemplo, si yo me propusiera como meta hacer lo que sea para que se me cure la diabetes, es una quimera porque no se puede, a día de hoy, la diabetes no se cura. Por tanto, esa quimera a lo que me va a llevar es a la frustración. De nuevo, a la puerta falsa, porque la frustración no me impide hacer, lo único que hace es constatar mi poca posibilidad de manejo ahí. Pero el problema no está en mi energía ni en mi motivación, sino el problema está en que me he puesto una meta que no es adecuada porque es imposible de cumplir. Por tanto, habrá que orientar hacia metas posibles. Fíjense que lo que hace la esperanza es hablar de posibilidades. No te aseguran, nadie te va a asegurar que vayas a conseguirlo, pero la posibilidad de que puedas acceder es muy grande, porque depende de ti. Y además hay una cosa que tiene mucha importancia para mí, la esperanza. La esperanza en que puedo hacer algo por mí mismo, o sea, para mí, para mi beneficio, que esté dentro de una meta razonable, esa esperanza me permite hoy, sábado, trabajar para el autocuidado, gestionar mejor mi diabetes, porque tengo la esperanza de conseguir esa meta. Si yo no tuviera esa esperanza, si yo no pensara que pudiera llegar a un lugar mejor, a una mejor calidad de vida, a una mayor felicidad, probablemente hoy no haría nada para cuidarme más. Y eso es clave también. Claro, la meta debe ser pues una meta razonable, como decía, y para mí es fundamental hacernos estas tres preguntas. ¿Qué me trajo hasta aquí? Es decir, mirar al pasado para saber dónde estoy ahora, para analizarlo, no para culpabilizarme, sino para analizarlo. ¿Cuál es mi realidad actual? Es decir, ¿qué tengo por aquí? ¿Y a qué puedo aspirar? Esa es la clave. ¿A qué puedo aspirar? Porque hay cosas que me gustaría tener, pero no puedo aspirar a ellas. Ya me gustaría a mí tener un palacio y vivir, pero no puedo aspirar a eso, por ejemplo, ¿no? Como ya me gustaría no tener retinopatía, pero no puedo aspirar a no tenerla puesto que la tengo. ¿Eh? Pero si yo me planteo de dónde vengo aquí, por qué estoy aquí en este punto, dónde estoy en concreto en este punto y qué puedo hacer para mejorar más, seguramente habré orientado bien mi meta. Y otra cosa muy importante, cualquier logro
lleva esfuerzo personal. Uno no puede pensar que por el hecho de desearlo sin hacer nada vaya a pasar. Por tanto, debo comprometerme con mi autogestión de la diabetes, debo comprometerme con mi autocuidado y ver qué barreras puede haber y qué obstáculos y quién me puede ayudar. Y ahí es fundamental la educación diabetológica y los profesionales que nos atienden, quién me puede ayudar a sortear de una manera más con garantías de éxito esos obstáculos que me voy a ir encontrando por el camino. Y luego está el camino. Hay que elegir un camino. La meta es la filosofía, digamos, el horizonte, pero para llegar hasta allá hay que dar un paso y otro paso y otro paso. Y conforme más concretos y objetivos sean, más fácil será avanzar. Pasos como, por ejemplo, el me voy a cuidar más, no es un paso objetivo, porque ¿qué significa eso? O voy a comer mejor, son cosas que no ayudan, pero sí que ayudaría si lo soy capaz de definirlo mejor el camino. Y para eso aquí lo que yo propongo es el método SMART, que desde luego no es mío, se utiliza mucho, es extremadamente famoso, pero sí que creo que podríamos hacernos para llegar a este método, que es un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y dentro de un periodo de tiempo, quizás hacerme estas preguntas. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Cómo sabré que he alcanzado el objetivo? ¿Qué habrá cambiado? Etcétera. Estas preguntas que vienen aquí, lo que me van a ayudar va a ser a definir mucho más claramente el camino a recorrer. Así que yo les invito a hacerlo. Y para mí esta es la gran verdad que tenemos que tener siempre presentes. No hay que renunciar a vivir. Por mucho que nos vengan mal dadas, por muchos reveses que nos dé la vida, siempre podremos hacer algo por mejorar. Y ojo, porque la pregunta a hacerse no es ¿qué me permite hacer la diabetes? Yo creo que esa es una pregunta que no es correcta. Para mí, la pregunta correcta es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué deseo hacer con mi vida? Y hacerse una segunda pregunta, es decir, ¿cómo puedo hacer para que la diabetes no interfiera o no me estropee esto? Porque entonces sí que podré buscar caminos. No sin compromiso, no sin grandes dosis de trabajo, pero podré alcanzar. Esto es como todo. Cuando uno trabaja por algo por su sueño y lo consigue, uno se siente bien por el trabajo hecho. Y esto también es lo que yo propongo. Cuando vienen reveses por la diabetes, uno debe lamentarse, debe hacer crisis, pero luego debe buscar la puerta correcta para salir de esa crisis. Y siempre en esa puerta correcta, cuando la abramos correctamente, veremos que está acompañándonos de la esperanza. O sea que hay que mirar a través de la esperanza. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues aquí pongo yo unas sugerencias que a mí me ayudan, pero insisto, esto puede ayudar a otra gente y a otra gente tendrá otras estrategias que le puedan ayudar. Me parece perfecto. Lo importante es una actitud adecuada, optimismo realista, unas metas razonables, alcanzables, que estén dentro de mi radio de acción y un camino bien diseñado para llegar a esas metas. Y dicho todo eso, ¿qué puedo hacer por mí? Pues tener cierta autodisciplina. Ya sabemos que en diabetes la autodisciplina es fundamental. El ser metódicos, el ser constantes es fundamental. No quiere decir que haya que ser ascetas, quiere decir que hay que ser constantes, que es muy distinto. Uno puede tener cierto relajo, pero ser constante en eso. Eso es lo que va a marcar la diferencia a mi modo de ver. Contar con otras personas también es fundamental. El equipo sanitario de referencia que tenga cada uno es un gran apoyo. No podemos olvidarnos de que nos pueden ayudar y que tienen
iba a decir un vocacional casi, tienen deseo de ayudarnos, pues dejémosles que nos ayuden. Y luego otra cosa muy interesante que me gustaría compartir, o por lo menos que a mí me parece interesante, es revisar nuestras fortalezas. Estamos muy acostumbrados a revisar nuestras debilidades. Tengo que mejorar, tengo que mejorar. Bueno, pues también habría que darle una vuelta a revisar mis fortalezas. Cada uno tendrá las que tenga, ¿eh? Este es un trabajo que hay que hacer con papel y lápiz, cada uno en su casa. ¿En qué soy bueno? ¿Qué se me da bien? ¿Qué fortalezas tengo? He puesto aquí algunos ejemplos, pero por dar pistas, cada uno tendrá las suyas. ¿Y por qué me parece importante? Porque donde tengo que apoyarme no es en mis debilidades, sino justamente en mis fortalezas. Si yo quiero recorrer un camino, tengo que apoyarme en mis fortalezas, sobre todo cuando tengo que salir de la crisis. Cuando ya he empezado a hacer el camino y ya voy caminando y me siento afianzado, entonces puedo mejorar mis debilidades, hacerlas más fuertes. Pero en un primer momento, a mi modo de ver, hay que centrarse en lo que es uno bueno y en sus fortalezas y cómo esas herramientas que uno dispone le pueden ayudar. Por ejemplo, la paciencia, pues está aquí puesto, podría ser, ¿no? Yo no soy especialmente paciente, pero habrá gente que sí, y digo, mira, mi fortaleza es la paciencia, así que voy a utilizarla para fortalecerme, para poder llegar a mi camino. Eso, insisto, invito a que con papel y lápiz cada uno responda a la pregunta, ¿en qué soy bueno? ¿Qué características me definen o me hacen verme mejor? Y si alguno, por lo que sea, está bloqueado y no le salen, es muy fácil, pregúntele a la persona que le quiere, que está a su lado, o a las personas del entorno que tiene, decir, oye, ¿tú qué ves de mí bueno? ¿No? Que seguro que le da una lista bastante grande, estoy segurísimo. Otra cosa que puede ayudar en este momento, como algo puntual, pero como no está mal como hábito, es lo que se llama el diario de gratitud. ¿En qué consiste? Básicamente en al final del día buscar dos, tres cosas que hayan pasado en el día positivas, que me hayan resultado bien. Porque nosotros tendemos mucho, todos los humanos, a buscar la parte, qué mal me ha ido el día, y entonces nos centramos en la parte mala. Y esa parte mala en la que nos centramos hace que reste fortaleza las cosas buenas que también nos han pasado. El café estaba en su punto, no sé, una sonrisa de una persona amable, que me ha resultado el conductor del autobús, que me ha sonreído, me ha resultado grato. Es decir, buscar cada día tres cosas para decir, bueno, hoy ha sido un día de este tipo. Personalmente, esta idea no es mía, esta idea es desde la psicología positiva, pero yo he de reconocer que no la sigo, yo soy heterodoxo en esto, porque yo lo que hago es, en vez de escribirlas al final del día, lo que hago es cada día, mientras me tomo el primer café de la mañana, escribir las tres cosas que me pasaron buenas el día anterior. ¿Y por qué lo hago así? Porque de alguna manera, cuando lo hago así, me predispone a empezar mejor el día. Me digo, bueno, pues tampoco estuvo tan mal el día de ayer, ¿no? Y entonces me predispone a empezar bien el día. Y cuando uno está predispuesto de una manera positiva, le van a pasar más cosas buenas que si está predispuesto o de mal humor hacia las cosas negativas, que entonces seguro que le pasan cosas malas. O no sé si le pasarán cosas malas, pero donde pondrá el foco serán las cosas malas, seguramente. Y luego otra cosa que también podría ayudar cuando uno encuentra que no sabe muy bien por dónde seguir, puede ser la carta desde el futuro. Es decir, hacerse una carta a su yo del futuro, escribir una carta a su yo del presente diciéndole, mira, ahora estoy donde quería, ahora soy, yo qué sé, estoy con la prótesis y ya soy capaz de manejarme como si no la tuviera. Y entonces, es decir, desde aquí, ¿qué me ayudó? Y dice, mira, lo que fue bueno, lo que me sirvió es
ir al doctor y preguntarle cuánto vale una prótesis y entonces empezar a ahorrar, no sé, es decir, desde el futuro pensar qué es lo que me llevó hasta allí desde el presente donde estoy ahora. No sé, es un ejercicio que puede ser interesante porque me puede dar pistas de qué camino tomar. Y por lo demás, me quedo abierto a todos los demás. Os deseo muchísima suerte a todos y cada uno y a todas y cada una de vosotros. Y feliz, bueno, feliz no sé, pero celebremos el Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Ha sido un placer escucharte. Yo, si con tu permiso, mañana cuando haga esas 3 acciones, una de ellas va a ser el haberte podido escuchar y el haber podido estar hoy contigo en el Diabetes Experience Day. Voy a darle paso a Douglas Villarroel también, que se ha quedado esperándonos también y se incorpora a esta conversación Ana Fernanda Sánchez. Ana Fernanda, muy buenas tardes en Ecuador, buenas noches aquí en España. Muchas gracias, buenas tardes con todos, buenas noches. Iñaki, siempre es un gusto escucharte, realmente feliz de poder compartir este espacio contigo, con Douglas, y pues a todas las personas que nos están viendo, invitarles a que nos manden las preguntas para poder seguir en este conversatorio. Tengo ya algunas de esas preguntas, pero antes quería pediros, Douglas, Ana, que me imagino tenéis algún comentario que hacerle, Iñaki. Caramba, tantas cosas que has dicho, Iñaki, que tocan el corazón, que lo hacen a uno repensar las cosas, ¿verdad? Tanto como profesional de la salud, como persona con alguna enfermedad. En mi caso, Iñaki, soy una persona que lleva 28 años con un trasplante de riñón. Y justamente uno de los mensajes que hemos recibido es de una persona que tiene un trasplante de páncreas-riñón, 2 años, y que nos dice que por un problema, una infección bacteriana, y que hay vida después de los problemas, nos indica. Pero aquí yo comienzo con 2 preguntas que hemos recibido, y una es, ¿qué pasa por la cabeza de una persona con diabetes que le diagnostican la enfermedad? ¿Qué pasó por la cabeza de Iñaki cuando le diagnosticaron la enfermedad? Y así, para hacerlo esto bien continuo, hay una persona que nos dice, caramba, si una persona se cuida y tiene complicaciones que son irreversibles, ¿cómo es posible, no? Si yo estoy bien de mi diabetes y me estoy cuidando, eso no es posible. Entonces, aquí habría que hablar quizás un poco de la memoria metabólica y de la progresividad de la diabetes, lo que pasó antes y la repercusión que tiene en el futuro, pero al mismo tiempo es una contradicción porque ahora yo me estoy cuidando, ¿verdad? ¿Qué opinas, Iñaki? Pues respecto a esta última pregunta, lo primero que tendría que decir es verdad que pues, la probabilidad es mucho más alta, pero no es seguro que hay buenos conductores que tienen accidentes de tráfico. Quiero decir que hay circunstancias de la vida y de lo que sea que no son previstas y que puede tener la mala suerte de que le ocurra. Yo no digo que vaya a ocurrir, desde luego, si te cuidas, una inadecuada gestión de la diabetes seguramente llevará más desembocará en una complicación. Pero puede pasar que, bueno, seguramente tú tendrás más claro eso, ya hablabas de la memoria metabólica. Yo lo único que digo es que cuando, desde el punto de vista psicológico, cuando uno le ocurre eso, uno se siente defraudado, estafado, y es posible que se sienta muy mal y entonces igual necesita un acompañamiento emocional. Es posible. Y respecto a qué pasaba por mi cabeza, eh, pues fíjate, curiosamente, hace ya bastantes años de esto, pero yo lo escribí en el pequeño cuadernillo que he escrito sobre esto, sobre esos días. Para mí fue clave el pensar que esa angustia que yo estaba sintiendo, porque la sentía, ese vacío en la boca del estómago, era algo pasajero. Y eso me ayudó el ser psicólogo para saber que todo ese malestar iba a pasar, que no tenía más que buscar la puerta correcta. Eso es algo que lo he tenido siempre en la cabeza y que luego me ha ayudado bastante.
creo que no hay que negar, no hay que cerrar los ojos a la angustia que uno siente en ese momento, porque es que la vida se te cambia de golpe. Nadie, o sea, es algo emocionalmente duro, pero también es verdad que es posible que sea temporal y que según la puerta que se elija, te irá la vida de una manera o de otra. Y yo pensaba en aquel momento eso. De hecho, pensaba, esto pasará. Ana Fernanda. Iñaki, realmente me encanta escucharte siempre con ese optimismo, esa fortaleza y esas ganas de compartir tus conocimientos que realmente motivan a la comunidad y motivan a las personas con diabetes y no se diga a nosotros los profesionales. Tú hablabas justamente del optimismo inteligente. Muchas de las veces las personas somos optimistas en cosas irreales y es lo que la pandemia nos ha dejado como lección. Creo que fue un corte que nos dieron en medio de nuestra vida y nos enseñaron a valorar de diferente forma. Pero también tenemos que ser súper claros y es las inquietudes que tienen algunas personas que nos están viendo. ¿Por qué esta situación, esta carga emocional grande que tuvimos durante este tiempo, por qué desencadenó diabetes, por qué tenemos más diagnósticos y por qué también pudimos tener una descompensación de la diabetes, a pesar de que la comunidad estaba controlada farmacológicamente? Sobre los más diagnósticos no puedo hablar porque no soy médico y no sé ni epidemiólogo. Es posible que haya pasado. Lo que sí puedo hablar es de la percepción que muchos pacientes, o muchas personas con diabetes tuvimos de estar desasistidos, digamos, ¿no? En la diabetes, como bien se ha dicho al principio, creo que lo ha comentado Douglas, el 95% de las decisiones las toma la persona con diabetes, pero queda ese 5% que es absolutamente imprescindible, ya no es necesario. Y de alguna manera yo creo que yo por lo menos en mi entorno lo que vi es que nos sentíamos más solos que nunca, por un lado. Y por otro lado, también lo que se juntó es la percepción de muerte también, ¿no? De que todo esto, o de peligro de muerte, no sé si de muerte, ¿no? Lo que hace que emocionalmente uno entre en un bucle hacia abajo, digamos, negativo, ¿no? Tengo diabetes, nadie me cuida, seguro que me va a ir peor, me va peor, pues ya que ves cómo estoy peor. Y entonces es un bucle que va cayendo hacia abajo y una espiral hacia abajo que es difícil de parar. Es un poco pero eso son impresiones, no te puedo decir estudios, son impresiones. Lo que sí está claro que los estudios lo que nos han dicho es que la diabetes estaba peor controlada, que emocionalmente la gente quedamos más afectados. No creo que solamente los que tenemos diabetes, creo que en general, porque ya se ha visto. Pero es verdad que los que tenemos diabetes se nos ha complicado un poco más. Iñaki, tengo dos preguntas. ¿O quieres hacer una, Ángel? No, por Dios, Douglas, tú. Okay. Dos preguntas. Una que está relacionada al fracaso, porque cuando el médico le dice al paciente, vamos a cambiar su tratamiento porque su diabetes está con los niveles altos del azúcar, etcétera, sienten que es un fracaso. Y no es un fracaso. La diabetes es dinámica, va cambiando, nos responde, pero esa sensación de fracaso, ¿cómo lidiar con ella? Pero en ese mismo hilo, cuando se le va a dar insulina, dice, tienen que confrontar lo que le dice el médico, que es basado en la evidencia, y lo que le dicen sus amigos, sus seres en los que confía, y le dice, te va a dar adicción, te vas a echar a perder el hígado, etcétera, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Y la otra es, no entiendo perfectamente, pero la idea es, me queda claro que estoy en una crisis en relación a cuidarme con hábitos saludables, 100%, siempre, dice, no al 100%. Llevo 17 años con diabetes tipo 1, soy consciente que me hace bien, que me hace mal, pero que me está costando mucho, dice. Sí.
A ver, respecto a la última pregunta, porque me viene la contestación a la cabeza muy fácil, no es una situación de crisis, es una situación de burnout. A veces uno, en el autocuidado, uno se quema, uno pierde la motivación y hay que salir de esa desmotivación. Cuando uno es consciente de que está desmotivado, cuando uno se detecta desmotivado, lo que conviene hacer es mirarse al espejo. Es decir, tío, ¿tú cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir bien o quieres vivirla mal? Digamos, ¿no? Y entonces, quiero vivirla bien. Ninguna persona con diabetes prefiere estar mal a estar bien. Y si está mal es porque no encuentra la fuerza necesaria o porque no cree que el precio que tiene que pagar bueno, cree que tiene que pagar un precio excesivo para el beneficio que obtiene o algo así. Y ahí lo que es fundamental es la gente de alrededor. Contar con la gente de alrededor. Porque uno solo no puede bregar con su diabetes y salir airoso. Es imposible. Bueno, igual sí, pero el precio que paga emocional es enorme. Entonces, hay gente dispuesta a ayudarle. Yo lo que le propondría a esta persona es que se lo comente a alguien cercano a ella y que pacte con esa persona algo que pueda hacerle, que él puede hacer para salir. Es decir, yo suelo plantear, cuando me toca hablar con personas que están emocionalmente tocadas por la diabetes, le digo, plantéate un objetivo que para ti sea facilísimo de conseguir, porque si está en la dirección en la que conviene ir saliendo, ya iremos consiguiendo otros objetivos. No te plantees que estás muy lejos de tu objetivo final, plantéate cuál es el siguiente paso y entonces ponte a ello y pide ayuda para que te ayuden a llegar a ese objetivo, que sea fácil, porque cuando uno empieza a moverse, ya luego es más fácil el seguir moviéndose. Si tú te planteas objetivos muy grandes, enormes, ¿qué va a pasar? Que no vas a conseguirlos, vas a fracasar. Si yo me planteo, voy a cuidarme más y voy a tener, si tengo una hemoglobina, por decir algo, de 9, y digo, no, me voy a cuidar para conseguir una de 6. Es un objetivo enorme, que es muy difícil de conseguir. Entonces, no te plantees ese objetivo porque vas a fracasar. Y el problema no es que fracases, el problema es que te vas a sentir incapaz de conseguir tus objetivos. Y eso es el verdadero problema, porque luego vas a enfrentar otro objetivo ya pensando, es que yo no soy capaz, soy un desastre, etcétera, etcétera. Con lo cual, mi recomendación es que se ponga un objetivo pequeñito que cree que puede conseguir y que pida ayuda a alguien de su entorno cercano para que le ayude a conseguirlo. Y ya se me ha olvidado la primera pregunta. Ay, perdón. De las personas con diabetes que sienten que es un fracaso su tratamiento y aquellas que se les da un tratamiento vale, sí, como la insulina, sí. Y bueno, y se confrontan en casa con que te va a hacer adicción, etcétera, ¿verdad? Sí. Yo, dos cosas que me parecen importantísimas en las personas con diabetes tipo 2. Una tiene que ver con los profesionales que les atendéis o que les atienden, y es la siguiente. A veces es el propio profesional el que mal utiliza el argumento de la insulina. A mi modo de ver es malo. Si tú le dices, mira, como no te sigas cuidando, al final te vamos a tener que insulinizar, lo que le estamos transmitiendo es que la insulina es un castigo asumado en tu cuidado. Y ya empezamos mal la relación. Entonces, para mí, la forma de entenderlo de una manera empieza en el profesional y desde el principio del diagnóstico. Y sería transmitirle, mire usted tiene diabetes tipo 2, vamos a ir viendo qué va necesitando, no se preocupe, hay muchos, el arsenal terapéutico que disponemos es muy amplio y entre ellos se encuentran tomar pastillas o ponerse insulina. Cuando ya se normaliza la insulina desde el principio, si es el propio profesional, en vez de, digamos, utilizarla como argumento para que se cuide el paciente,
es mucho más sano porque tarde o temprano, si sigue con diabetes y sigue vivo, al final me imagino que se va a tener que insulinizar, es decir, en algún futuro. Con lo cual, esa mala prensa que tiene está en el tejado de los educadores en diabetes, de los profesionales que les atienden. Y luego, una de las cosas para mí más perjudiciales es abrir un debate sobre si debo o no debo insulinizarme, que es lo que se suele hacer. Se abre un debate y se empieza a preguntar a todo el mundo, y al que le irá bien le dirá que bien, y al que le va mal le dirá que mal, y casi siempre de una manera poco informada. Con lo cual, por un lado se está poniendo el criterio médico y por otro lado se está poniendo el criterio, la opinión de personas. Que digo que sean malas, digo que lo que cuenta es cómo le han ido a ellos la feria, ¿no? Y o sea, a cada uno le va como le va. Mi recomendación para todas las personas es que en cuestiones de tratamiento se fíen de los profesionales que les atienden, no de las personas del entorno, que no tienen tanta idea como el profesional que le está haciendo el seguimiento a don Jorge concretamente, le está haciendo el seguimiento el médico y dice, mira, ahora toca esto, por ejemplo, ¿no? Que le lleva viendo 10 años o 7 o lo que sea, dice, eso no se puede contrastar con la opinión de personas que no conocen el tema y aunque lo conozcan, conocen su propia experiencia, no la experiencia de lo que necesita. Y entonces yo les diría a todas las personas con diabetes tipo 2, que les proponen eso, que se fíen de su médico, que se fíen de su médico y del criterio de su médico, que sabe mucho sobre eso en concreto. Y si no se fían de su médico, que no busquen opiniones y abran debates, que se cambien de médico y que vayan a uno del que se puedan fiar, porque lo importante es la confianza con el profesional que te atiende. No sé si ya, Douglas, lo siento, no sé si te contesto o no, pero creo que es importante entenderlo así. Sí, creo que es muy importante poder dar esa visión amplia para que la gente tenga la oportunidad de ir discerniendo, ir adaptando a su realidad de vida lo que tú nos estás diciendo, Iñaki. Pero hay otra pregunta que me parece muy interesante y nos dice, ¿cuáles son los problemas psicológicos asociados a la diabetes? Creo que hay mucha curiosidad en las personas que nos están escuchando sobre esto. A ver, los problemas psicológicos asociados a la diabetes tienen mucho que ver con los problemas relacionados con las patologías crónicas en general. Solo que es verdad que, o sea, por tanto, está muy archiestudiado que una persona con diabetes tiene bastantes más probabilidades de sufrir una depresión o un trastorno por ansiedad que la persona que no tiene una enfermedad crónica. Eso está archiestudiado. Para mí hay detalles más concretos que tienen que ver con el distrés por diabetes, es decir, el estrés negativo por el hecho de tener diabetes es algo que está muy presente porque tiene que ver con la presión que uno siente de tener que tomar decisiones sobre la diabetes constantemente. Y eso se da sobre todo en diabetes y no se da en otras patologías crónicas, que lo que tienes que hacer es tomar la medicación que te dice tu médico y se acabó. Ese es el tratamiento. Pero en la persona con diabetes no es así. Y también suele ser muy común en determinados perfiles de personas que son rectas, minuciosas, las obsesiones o los trastornos de corte fóbico o de corte obsesivo por cuestiones concretas de la diabetes. Pues, no sé, por ejemplo, el miedo a las hipoglucemias, el tener que estar, el escanearse para ver cómo están los niveles de azúcar 80, 90 veces al día o 100 veces al día, es decir, la dificultad que se plantean de saber
poner límite a determinadas conductas. Para mí serían esas 4, es decir, la ansiedad, la depresión, los trastornos obsesivo-compulsivos y el distrés por diabetes, los fundamentales. Y al que se le une, y perdona que me extienda, el de trastornos del comportamiento alimentario, que también es cierto que no sé si se da más por anorexia, bulimia, etcétera. No creo que sea estadísticamente significativa la mayor prevalencia en personas con diabetes, pero sí que con consecuencias mucho más graves en las personas con diabetes. Y además, no solamente eso, sino que curiosamente la dificultad del tratamiento que aborda, que tienen. Porque por un lado está la diabetes que le dice, cuídate, mide, controla, pesa todos los alimentos, y por otro está el tratamiento de la anorexia, por ejemplo, que te dice, no te peses, no mides los alimentos, y entonces entran ahí en colisión, que hay que hacer una interconsulta muy fina entre el psiquiatra y el endocrinólogo, por ejemplo. Y habría muchas más, pero yo creo que esas son las patologías. Vamos a ir con una última pregunta para poder cumplir también los horarios, y además es bastante sencilla y yo creo que podría ser un poco el final, ¿no? Por aquello de que busquemos ese optimismo realista, porque preguntan si se puede vivir con diabetes durante muchos años sin complicaciones. ¿Se puede? Yo creo que sí, yo creo que se puede. Bueno, yo llevo 30 con diabetes. Quiero decir, hay personas que llevan muchas más, ¿no? Yo creo que se puede, claro que se puede. Y para mí la clave está en el día a día. Buenos hábitos de vida, buenos hábitos... Ojo, insisto, no hay que ser un santo de la diabetes, no hay que llevar todo no es porque eso sería vivir para la diabetes, y no hay que vivir para la diabetes, hay que saber encajarla en tu estilo de vida, pero hacer que lo que me comentaba antes de las preguntas, decir, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Independientemente de que tenga diabetes, y luego preguntarme cómo tengo que hacer para tener la diabetes controlada para que no interfiera en mi estilo de vida. Cuando yo hago eso, es muy probable, si respondo adecuadamente a esas preguntas, que la autogestión de mi diabetes sea muy buena y, por tanto, las probabilidades de complicaciones se reduzcan enormemente. Douglas, Ana Fernanda, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo solo quiero decir que muchísimas gracias. Realmente ha sido una conferencia magnífica, Iñaki, muchas gracias. Y decirles a todas las personas que nos están escuchando que para mantener una vida saludable, una salud mental correcta, debemos educarnos. Por eso debemos rescatar el lema de la IDF de este año, eduquémonos para proteger nuestro futuro. Solo las personas que conocemos sobre la patología podemos hacer mejor las cosas y vivir por muchísimos años más. Iñaki, desde Cuenca, Ecuador, un abrazo fuerte, y a todos quienes nos están viendo, continúen porque el programa viene con muchas cosas muy interesantes. Douglas, gracias, Ana Un Fernanda. beso también a vosotros. Muchas gracias, Iñaki. Un honor haberte tenido en el programa y esperamos seguir contando contigo en próximas actividades. Un placer y gracias por haberme invitado, por supuestísimo. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y para lo que queráis. Como ya sabe mi amigo Ángel, si tú me dices ven, lo dejo todo. Sin duda, sin duda. Gracias, Iñaki, de verdad, ha sido un placer escucharte como siempre. Y a Douglas y a Ana Fernanda. Un beso fuerte para todos. Gracias.